A inicios de año yo estrené Musaraña, mi ópera prima. Es una película que yo escribí, dirigí, protagonicé y en la que gasté la mayor parte de mis ahorros porque yo quería estar libre de ataduras, de presiones, quería ser realmente independiente y aunque yo estoy contento con el resultado final, desde el día de su estreno solamente he recibido críticas negativas de parte de el público, los críticos, mis amigos, mi familia, e incluso hasta de la gente que ha participado conmigo en la realización de la misma. Han dicho que es una vergüenza, que no les gustó, que es una porquería, cosa que yo no creo. Biopic es una película peruana, la dirige Rafael Arévalo y vamos a conversar con él sobre esta película, pero también sobre otras que ha hecho, porque él tiene ya una carrera, tiene ya una filmografía realizada. Biopic es mi quinto largometraje y claro, como las demás que he hecho las he siempre proyectado en cineclubes, en universidades, en centros alternativos. Y la estrené a finales del 2012 y recién ahora, este 2013, voy a empezar a proyectar y a darle más movimiento. Incluso va a ser la primera de mis películas que voy a tratar de colocar en varios festivales en el extranjero. Biopic o biopic, ¿no? Es un género del cine que es el género que ilustra las biografías de personajes célebres. En tu caso, no es un personaje célebre el protagonista de tu película, ¿no? Es un personaje más bien desesperado, ¿no? Es un hombre que ha realizado una película y ha fracasado, ¿no? A nadie le gusta su película. La película que ha hecho es rechazada por todo el mundo y él trata de encontrar a alguien al que le guste, ¿no? Alguien decía que la comedia es la tragedia que le pasa a los demás, ¿no? Y de alguna manera tu película es eso. ¿Cómo juntar esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo hacer que haya esa especie de deslizamiento casi impalpable, ¿no? Entre lo que es patético y lo que es cómico? Y eso es un poco lo que pasa en tu película, ¿no? A ver, cuéntanos un poco ese tratamiento que tiene tu película entre comedia y patetismo. A ver, la película parte de que como yo quería grabar una película de muy poco presupuesto, me la autoimpuse como una especie de reto. Y bueno, yo siempre me he interesado en los falsos documentales, los mockumentaries, porque te permiten emplear, no sé, cámaras de bajo formato porque están justificadas dentro de la trama de la película y cosas como el audio, el color, o sea, que queden tal cual me gustaba eso. Iba a tener como un naturalismo bien chévere. Claro, me dije, sería interesante tratar de hacer algo medio cómico, pero comedia negra. Yo sabía que a mí no me iba a salir una comedia suave, light. Quería hacer algo medio tragicómico. Y no sé, se me ocurre que el protagonista sea un director de cine, que sea como su odisea tratando de encontrar, aunque sea una persona a la que le guste su película. Y me di cuenta que podía funcionar. La película fue grabada en un mes, yo con Roberto Cuba y con los demás personajes secundarios a los que visitamos en sus mismas casas. Y el tratamiento era así, o sea, llegar, presentarles a Roberto, que generen empatía, pero dejarles en claro de que cuando la cámara se prendiera iban a tener que atacarlo, atosigarlo, hacerle bullying entre todos. Y claro, Roberto yo lo conozco y es una persona que puede transmitir eso, o sea, que puede transmitir bien, soñador, entusiasta de una manera, pero también se le puede notar muy fácilmente cómo le rompen el corazón. A diferencia de otros directores peruanos que trabajan, digamos, con poco presupuesto, con cámaras digitales, en fin, en una onda parecida a la que tú trabajas, a ti te interesa más bien trabajar el relato. Tú dices que te interesa trabajar, por ejemplo, el falso documental, pero siempre insertándolo en tramas muy claras, ¿no? Incluso trabajando el géneros, ¿no? A veces trabajando un poquito el terror, sí, puede ser el suspenso o, por ejemplo, en este caso, estos rasgos de comedia, ¿no? Tú has trabajado estas películas de episodios
incluso con elementos misteriosos, por ejemplo en objetos, estos objetos que van determinando el destino de los protagonistas o van marcando determinadas tramas, que tiene una tradición en el cine de terror, ¿no? Yo pensaba cuando veía tu película en las películas de la Hammer, ¿no? En estas películas británicas, ¿no? En las que determinados objetos van creando determinadas situaciones de horror. Ese interés tuyo por cierto tipo de relato y ciertos tipos de género, ¿podrías explicarla o comentarla? Para empezar, por el mismo hecho de que sabía que iba a trabajar con formatos muy bajos, que no tenía contactos con muchos actores, que tenía que hacer producciones como que muy simples, me di cuenta de que el camino para recorrer era de dos. O hacer algo netamente bien naturalista, bien urbanista, o hacer algo que fuera a propósito más bizarro, absurdo, que a mí también me gusta. Sin embargo, sentí que había un vacío en el otro tipo de cine, como hacer un tipo de cine de género que en Perú sé que no existe. Por ejemplo, en cine de provincias hay muchísimo, se juega con todas las tradiciones, los mitos de allá, pero acá como que en Lima jamás ha existido. Quería llenar ese pequeño vacío. En AM/FM, que es una película anterior tuya, ¿no es cierto? Que es inmediatamente anterior a Biopic, hay también un deseo, un gusto por la experimentación, sobre todo por la experimentación sonora, y además por una afición, me imagino, tuya a lo que es la música y lo que es el trabajo con lo que son los materiales fónicos, ¿no es cierto? Me imagino que eres un oyente de radio o de sonido. ¿Puedes hablar de esa relación con el sonido? De hecho, cuando hice mis películas, una de las cosas que siempre me interesó es que la música de mis películas fuera netamente peruana. Como a veces yo sabía que he tenido que hacer películas con muy poco presupuesto, que no contaba con buenos micrófonos, sobre todo las primeras, era una manera de sacarle el jugo a la limitación, o sea, convertir el defecto en efecto. Por ejemplo, empecé a trabajar bastante con lo que era voces en off, con lo de romper el audio en determinado momento, como que sea un cambio de una dimensión a otra. Me gustaba toda la experimentación justamente porque fue algo que nació de una limitación que yo tenía. Para mí el cine es como la mezcla de todos los artes, o sea, puedes mezclar la actuación, el baile, sobre todo la música, el cómic, la pintura, pero siento que, o sea, lo visual siempre va a quedar ahí y el sonido de fondo es como que lo que potencia realmente las imágenes. Entonces a veces la ausencia de sonido también puede potenciar eso. Al comienzo dije que había muchas películas peruanas que no tenían una exhibición como tienen otras, ¿no es cierto? En salas públicas y en fin, con publicidad en las calles. Tus películas se exhiben en salas, en cineclubes o en salas culturales. Y entonces eso de alguna manera restringe su capacidad de llegada a un público más amplio, masivo. Tu proyecto como realizador, tu relación con la producción, con la financiación de las películas, con la distribución, con la exhibición de tus películas. ¿Cómo es que tú organizas eso? Mis primeras películas yo las hice sabiendo de que por el bajo formato que tenían, por lo experimentales que eran, por los muchos defectos que también podían tener. O sea, sabía que podía recurrir a los cineclubes acá, por ejemplo, en Lima o en provincias, pero sabía que, por ejemplo, no iba a llegar a festivales. O sea, he hecho mis películas por amor al arte y las voy a seguir haciendo por amor al arte, pero ahora ya tengo que verlas desde un punto de vista de... O sea, quiero llegar a festivales en el extranjero, me encantaría poder estrenarlas comercialmente, pero a la vez sé que tengo que desarrollar un tipo de cine que no es el que usualmente se viene desarrollando, se viene mostrando en las salas, pero que tampoco se parezca mucho a lo que yo estoy haciendo. Quiero encontrar un término medio entre lo autoral, lo experimental, pero que también pueda ser apreciado en lo comercial. O sea, por ejemplo, este año ya tengo un proyecto que lo vengo trabajando hace años y que voy a buscar financiamiento en el extranjero. Para que el público entienda bien eso, cuando tú hablas de películas de presupuesto cero, ¿a qué te estás refiriendo? El cine de cero presupuesto que se hace sobre todo acá en Lima, es gente que tenían unas ganas de contar en historias muy fuertes y se animaron a coger sus cámaras, a recurrir a amigos, a hacer realismo algunos. Yo siento que es un cine que se hace con el apoyo de amigos, se hace utilizando tu barrio, las locaciones que te pueden prestar, donde tratas temas que son cotidianos para uno y que sientes que puedes transmitir para otros. Pero claro, es un cine que se hace sabiendo de que no va a tener una distribución masiva y entonces es un cine que se hace como para las minorías. Y cuando hablas de proyectarte ahora con una película, por ejemplo, hablas de conseguir una financiación internacional y demás, ¿cómo ves el panorama ese? ¿Cómo ves el panorama de los fondos internacionales? ¿Cómo ves el panorama de
digamos, Dicine, la ley de cine, las perspectivas de la legislación, el panorama de lo realmente existente? Yo nunca había postulado a Conacine porque sabía que el Conacine hasta, bueno, antes de convertirse en Dicine, Conacine manejaba cierta línea. O sea, yo sabía que no iba a poder acceder a esos premios postulando con películas, entre comillas, raras o muy experimentales. Por eso prefería hacer como mi entrenamiento por mi cuenta. Cuando se convirtió en Dicine y bueno, hubo un cambio en los mandos, yo sentí que, o sea, apareció hasta un concurso para independientes experimentales, o se ampliaron los ganadores, como que hace renacer un poco las esperanzas, pero luego vemos ahora que este cambio ha generado muchos conflictos entre mucha gente, entre la vieja escuela y la nueva escuela. Por ejemplo, habían cláusulas en los concursos que a mí no me parecían, o sea, por ejemplo, veías en el concurso de independencia experimental en que habían limitaciones que no se aplicaban a lo que es cine independiente experimental, como por ejemplo el hecho de que permitían participar solo películas que duraran más de 75 minutos, cuando el 95% de películas independientes, tanto en Perú como en Latinoamérica, son justamente películas más pequeñas que con las justas pasan la hora, y yo veo que desde Cannes, Bafisi, todos los festivales aceptan películas de 1 hora. Están yendo por buen camino, pero aún faltan por corregir ciertos puntos. Ahora que apareció un cine independiente y hay un nuevo público que ya está cada vez más abierto a nuevas propuestas, a estilos más radicales, más diversos, y que ya no buscan solo el tipo de cine de fórmula que da Hollywood. Tu película biopic se va a dar, ¿no es cierto? Se va a dar, hay pocas oportunidades de verla lamentablemente, y se va a dar en los próximos días. Como te dije, recién la película se estrenó a finales del 2012, no la pude continuar pasando en enero porque la gente está de vacaciones, los lugares están cerrados, pero a partir de marzo, abril, quiero buscar los demás lugares y seguir proyectándola y nada, pasar la voz cada vez que hay una función confirmada. Claro, porque creo que ahora que ya se inician, además en las universidades, ¿no? Ahora que se inician las clases ya regularmente, en abril, creo que es una oportunidad para ver ahí las salas y que se difunda y que la gente la vea, porque creo que es una de las películas peruanas más originales, más interesantes, realmente estimulantes, ¿no? Que se han hecho en los últimos tiempos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo.